Tipo, para mí, tipo, posta esto te digo, vos no sos la provincia de Buenos Aires. Yo no tenía contacto con alguien que venga de más allá. Me hablo capaz del desierto. Bueno, no sé si es necesario, pero lo vamos a usar. Panel no hace silencio. Bueno, mi nombre es Juan Negri, soy el director de la carrera de Ciencia Política y de la carrera de Estudios Internacionales de la Universidad de Itela, y me es muy grato darle la bienvenida a este evento donde vamos a discutir sobre ventajas, desventajas, sí o no, de la boleta única papel, que es el proyecto que está discutiendo en este momento en el Congreso, y tenemos el gusto enorme de tener a tres expositores. Los tres han sido parte del debate en el Congreso, los tres han ido al Congreso a dar su opinión sobre este tema, digo, lo que habla de la expertise de los tres, y bueno, nos van a compartir sus impresiones. Hemos establecido un orden, así que va a empezar hablando Facundo Cruz, después hablará Carolina Chintian y por último Gerardo Sherlis. Al final de la exposición de cada uno de ellos vamos a abrir el piso a preguntas. Las personas que están en el chat, en el streaming, pueden también hacer preguntas. Por favor, les pido que lo hagan mediante el chat y ahí les damos la palabra. Así que bueno, eso va a ser un poco la modalidad. Empiezo con las presentaciones. Si les parece bien, empiezo presentando a Facundo. Facundo es politólogo, Facundo es consultor, investigador independiente, da clases en la Universidad de Buenos Aires y acá también en la Universidad de Itela. Publicó 2 libros, Socios pero no tanto, Partidos y coaliciones en Argentina, 2003-2015, y después del terremoto, el sistema político argentino a 20 años del 2001. Es el autor de el newsletter La Gente Vota, de cenital.com. Sus áreas de especialización son los partidos políticos, las elecciones, la democracia y las instituciones de gobierno. Y además es de Racing, porque la gente le da un plus. Así que... Sí, estaba en la vida, por supuesto. No me lo voy a perder de decir. Obvio. Así que, y una amiga además. Facu, presento a todos y después... Dale, presento a todos. En segundo lugar va a hablar Caro Chintian, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Rice en Estados Unidos, magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato de Itela y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, y en este momento es directora del programa de Instituciones Políticas de CIPEC, investiga temas de política comparada, instituciones políticas y administración y comportamiento electoral. Sus trabajos han sido publicados en The Journal of Politics, Electoral Studies y la revista de Ciencia Política, entre otras revistas académicas. Fue becaria Fulbright, y en este momento es profesora nuestra acá en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Itela. Y te lo voy a cortar, no te preocupes. Pasa que Gerardo tiene un currículum muy largo, así que bueno, voy a seleccionar. Gerardo es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina. CONICET. A veces no saben. Gerardo es investigador del CONICET, profesor titular regular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciado en Ciencia Política y abogado, eso no me acuerdo, licenciado en Ciencia Política y abogado, como si fuera poco. Sí, algo motivo. Y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Se especializa en el estudio de las instituciones políticas y en particular partidos políticos latinoamericanos, temas sobre el que ha publicado un montón. Y ha sido profesor visitante en varias universidades, inclusive esta. Está bien, ¿no? Con eso una cosa más voy a decir de Gerardo, es que entre 2016 y 2019 fue director de Reforma Política del Ministerio del Interior del Gobierno argentino, y también con Pico, hincha del Bohemio. Eso también hay que decir. Así que vamos a ir en el orden en que los presenté. Facu, te tengo que compartir pantalla. ¿No? No. Bueno, muchas gracias, Juan, por organizar la actividad, a la universidad. La verdad que es un placer estar acá con amigos especialistas en el tema. Gracias también a quienes tras bambalinas organizaron esto. No vamos a decir quién es porque le da vergüenza. Pero a mí me va a tocar ser un poco el malo de esta mesa, en donde vamos a decir algunas cosas no muy
positivas de la discusión en torno a la boleta única, después se las dejo fácil a Caro y a Gerardo para que me critiquen a mí a la boleta única, y así nos divertimos un poco. Yo tiendo a ser un poco conservador en términos de las reformas institucionales, y creo que cuando uno se pone a plantear cuestiones de reforma política o reforma institucional, tiene que plantear reformas en términos de cuando algo no está saliendo bien, tratar de cambiarlo, o bien lo que se va a querer cambiar, tratar de mejorar cómo se están haciendo esas cosas, o bien las dos cosas. Creo que la discusión sobre la boleta única a papel en Argentina no está atada a ninguna de las dos. Me da la sensación de que el sistema de boleta partidaria está funcionando bien. También creo que los eventuales efectos que pueda llegar a tener la implementación de la boleta única a papel puede generar perjuicios que hoy no estamos viendo y que el actual esquema de incentivos en Argentina genera una dinámica competitiva que la boleta única a papel puede llegar a cambiar. Y al mismo tiempo, también creo que no tenemos datos concretos todavía para considerar, o datos sólidos para considerar que algunas de las cuestiones relacionadas a la utilización de la boleta partidaria en Argentina están saliendo mal, y que, como decía hace unos segundos, si llegamos a implementarla podemos tener efectos no deseados y no esperados. Entonces, armé algunos slides con gráficos para, primero, tratar de derribar dos mitos. Hay un tercer mito que es el mito que creo, el del fraude, pero bueno, estando acá Carolina al lado, que por ahí se refiere a alguna de esas cuestiones en los trabajos que tiene CIPEC, decidí no incorporar, pero sí hay dos mitos que están impulsando el proceso de reforma que traje datos para, bueno, cuestionarlos, y después una propuesta tal vez más integral, que si vamos a estar discutiendo la boleta única papel tendríamos que incorporar, que así sola la boleta única puede generar estos problemas que planteaba. Primero creo que hay un mito en torno al argumento de los fiscales, y después creo que hay un mito en torno al tema del costo. Y la tercera parte de la presentación va a plantear, bueno, alguna idea sobre una reforma política un poco más integral o amplia, ¿no? Que si vamos a estar cambiando el instrumento de votación, también creo que hay que cambiar algunas otras cuestiones anexas alrededor. Empecemos primero por el tema de los mitos, ¿no? El mito de los fiscales. Uno de los argumentos que circuló para implementar la boleta única en formato papel, ya sea el modelo Córdoba o el modelo Rosario, después podemos discutir sobre las dificultades de cada uno, era que los partidos políticos tenían que recurrir a la construcción de una densa red de fiscales, ¿no? Se habló de 102.000 fiscales, siempre me confundo si 120.000 o 102.000, 102.000 sería fiscales en todo el país, son 102.000, bueno, 100.000 fiscales, un montón de fiscales. Entonces, claro, ahí está, bien, entonces sería eso. Entonces, un montón de fiscales, ¿no? Que los partidos tienen que salir a buscar fiscales. Entonces, ¿qué es una complicación? Cada vez que hay elecciones, armar y juntar los fiscales. Entonces, a mí me notaba que el argumento tenía una trampa atrás de esto. Entonces, aprendiendo de las cosas que aprendí estudiando los textos de Gerardo, me fui a ver qué es lo que le pide el Estado argentino a los partidos políticos para reconocerlos como partidos, ¿no? Los partidos políticos son organizaciones reconocidas constitucionalmente, reconocidas por el esquema legal, y en ese reconocimiento le asignan derechos, pero también le piden obligaciones. Como todos somos hijos del contractualismo, sabemos que la vida funciona de esa manera, ¿no? Nos dan algo, pero nos piden siempre algo a cambio. Y el Estado contribuye al funcionamiento de los partidos políticos con fondos públicos. Entonces, ¿qué es lo que le pide, entre otras cosas, el Estado argentino a los partidos políticos que son reconocidos? Que cumplan con presentar firmas que correspondan con el 0,4% del padrón en cada provincia para reconocerlos como partidos de distrito. Entonces ese 0,4 es un poco lo que están viendo en este gráfico. En este gráfico ven la distribución por orden descendente de las provincias con el mínimo de firmas que le pide el Estado argentino para que cada partido presente para ser reconocido como tal. Entonces en la provincia de Buenos Aires se ve que se piden más o menos unas 50.000 firmas. Después aparece Lejos Córdoba, cerca de 10.000, Santa Fe más o menos, Ciudad de Buenos Aires también, Mendoza aparece más abajo, vamos viendo todas las provincias hasta la última, Tierra del Fuego, nuestro distrito en términos electorales más chico. Ahora está la cantidad de firmas que le pide. Entonces, si uno está firmando con un aval para reconocer ese partido político como tal y que después el Estado le reconozca derechos y le asigne presupuesto,
lo que está diciendo desde otro punto de vista la ley le está pidiendo fiscales. Porque si uno está avalando un partido político, tiene cierta cercanía, tiene cierta familiaridad, alguna coincidencia con lo que ese partido nuevo que se está creando están proponiendo con las figuras, es decir, algún vínculo programático o vínculo personalista, cualquiera de los dos. Pero si uno está firmando el aval para reconocer ese partido político, bien el partido puede decir, che, después vení, dame una mano para defender nuestro voto en las elecciones, es decir, construir una red de fiscales. Entonces, básicamente, por provincia le pide esa cantidad de fiscales, ¿no? Si pensamos que firmas son fiscales, podemos conectar acá los dos argumentos. ¿Qué es la línea naranja de arriba? Es la cantidad de fiscales potenciales o firmas que se le pide a cada partido político en cada provincia por mesa electoral. Y a diferencia de las barras azules, la línea naranja es bastante constante. Primero que no, la línea naranja, no lo aclaré al principio, se mide con el eje derecho. Las líneas azules se mide con el eje a la izquierda. Entonces, si vemos, la línea naranja nunca baja de 1. El mínimo es 1,18 y el máximo es 1,39. La variación es mínima, es muy poca, pero todo gira en torno a un promedio de 1,3. Con lo cual, ¿qué le está pidiendo el Estado argentino a los partidos políticos? Que tengan, al menos al momento de su creación, 1,3 fiscales por mesa. Entonces el Estado está diciendo, yo te reconozco como partido político, pero al mismo tiempo te estoy pidiendo que vos por lo menos me garantices que vas a tener un fiscal por mesa. Eso de entrada. Con lo cual, si lo podemos desde otro punto de vista, el Estado argentino le está diciendo, bueno, vos ya contás con una red de fiscales, con lo cual no debería ser un problema para los partidos políticos tener una red de fiscales para competir después. Salir a buscar los fiscales puede ser un problema, pero de base, de entrada, ya deberían tenerlos. Con lo cual, si vamos a estar discutiendo fiscales, tal vez los fiscales no lo resolvemos con una boleta única, que al mismo tiempo la boleta única demanda también que tengan fiscales a la hora del escrutinio provisorio. Entonces, tal vez, detrás de la discusión de los fiscales o detrás del argumento de los fiscales, hay que tener una discusión sensata sobre cómo se crean partidos políticos en Argentina, y si es fácil o es difícil, y de dónde vienen esas firmas y quiénes están firmando. Con la boleta única no se resuelve el problema de los fiscales, porque los fiscales se necesitan, pero al mismo tiempo estamos descreyendo de un contrato que tienen los partidos políticos con el Estado. Este es el mismo gráfico, solo que cruza fiscales por mesa, o fiscales potenciales por mesa, con la cantidad de fiscales potenciales por escuela. Acá sí tenemos por ahí un poquito más de variación. Hay algunos distritos que tienen más mesas distribuidas por escuela, otros que tienen menos escuela, hay más escuelas y hay menos mesas por escuela, entonces por eso vemos las barras alguna variación, pero vemos que la línea constante se mantiene. No baja de 1 y el promedio es de 1,3. Con lo cual esto creo que, bueno, cuestiona un poco esa cuestión o plantea la idea del mito de los fiscales. El mito del costo. Esto no es algo que yo armé propiamente, sino que se lo pedí prestado a Diana Chiodo, ex directora nacional electoral, actual integrante del Servicio Exterior de la Nación y responsable a cargo de la sección política de la Embajada Argentina en Chile. Esto lo presentó Diana el martes pasado, hace una semana, en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Hizo básicamente el costo, o el cálculo del costo, que implicaría seguir el modelo de boleta única, en este caso el formato de Rosario. El formato de Córdoba no lo calculó porque, según comentó, y después yo charlé con ella, los datos no están públicos para hacer la cuenta. Pero, como ven en la tabla, hay 3 cálculos para 3 tipos de boletas distintos. La primera columna muestra la boleta única por categoría, que es el sistema que tiene Rosario. Tenemos una boleta por cada categoría electoral. La segunda columna contempla las boletas partidarias. Es el formato de boleta que tenemos actualmente. Hay bastante información ahí, pero creo que se centren en 2 o 3 filas. Primero, los datos del costo son datos publicados, y sobre todo para la primera columna y la segunda columna. Para la tercera columna es un cálculo estimativo, y ahí voy a explicar la diferencia entre la columna del medio y la tercera columna. La primera columna es voto por categoría para las elecciones locales de Santa Fe, que tenían 2 categorías en algunos municipios, porque algunos municipios eligieron intendentes en 14 localidades, y también hubo elecciones a comisiones comunales. Por eso solamente para el 6% del padrón hubo 2 categorías electorales, para la mayoría hubo una sola categoría electoral. Es como si se eligiera solamente presidente, o solamente gobernador, o solamente
legislador, en este caso era solamente los cargos para concejales. Con lo cual, con una categoría en casi la totalidad de la provincia, el costo de impresión de boletas para toda elección, esto es para la primaria, con el complemento que se solicitó también, el refuerzo de fondos que se solicitó, y para la elección, después donde se asignaron los cargos legislativos, el gasto fue de 409.093.736 con 64 pesos. Eso da, dividido por la cantidad de electores que votaron, 169,30 por boleta única, por el formato de categoría en Rosario. El mismo cálculo para la elección nacional en Santa Fe, en la misma elección, en ese mismo año, con dos categorías, senadores y diputados nacionales, porque Santa Fe eligió senadores nacionales, dio un costo de 331.392.541,84. Y el costo por elector es de 119 pesos con 70, con lo cual boleta partidaria termina saliendo más barato que la boleta única papel en Santa Fe, con lo cual no necesariamente la boleta única papel termina siendo más barato. La tercera columna, y es un poco el punto que no se está discutiendo, es cuál hubiera sido ese mismo costo sin la interpretación jurídica que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el planteo que hizo el Partido Bandera Vecinal de Biondini, y que después también en cierta medida fue incorporado en la reforma de financiamiento que aprobó e empujó Juntos por el Cambio en el año 2019, que es un cambio en el cual el costo para impresión de boletas, que anteriormente se planteaba como de 1,5 por elector, pasó a ser de 2,5 por elector. Se asigna la cantidad de fondos para la impresión de boletas partidarias de 2,5 padrones por elector para cada agrupación que se presenta. Ese es el criterio que tenemos hoy. Si hubiera seguido el criterio anterior, el costo, o sea, anterior a la reforma que se implementó en el año 2019, reforma impulsada por Juntos por el Cambio, el costo por impresión para boletas partidarias hubiera sido de 59,85. Con lo cual, el costo que estamos pagando hoy es también consecuencia de una reforma que se implementó en el año 2019. Si se hubiera implementado el esquema jurídico que teníamos anteriormente a esa reforma, hubiera sido incluso mucho más barato. Estamos hablando entre la primera y la segunda columna de una diferencia de 50 pesos por elector, y entre la última columna y la primera columna de casi 110 pesos por elector. Con lo cual, la boleta única papel no necesariamente es más barata, y si queremos discutir el costo de la impresión de boletas, tal vez no tenemos que estar implementando un nuevo instrumento de votación, sino pasar a ver qué dice la ley respecto de cuál es el costo que se paga por impresión de boletas y cuánto se asigna a los partidos políticos. Con lo cual, si vamos a estar discutiendo esas cuestiones más integrales, y ya para no extenderme mucho y darle pie a mis compañeros de panel, vamos a hablar un poco de una propuesta más integral. Esto es algo que venimos haciendo con Pau Clerici hace un buen tiempo, en donde cada vez que hay elecciones uno de los dos actualiza la base de datos y se la pasa al otro. Nos divertimos haciendo eso. Yo me divierto haciendo eso y ella me clava el visto. Pero esto es la continuación de su tesis doctoral, en donde yo le dije, che, acá tenés un dato que es muy bueno para estar contándolo públicamente, así que aprovecho para hacerlo, en donde, producto del trabajo que ella venía realizando, venía contando cuál era la dinámica aliancista en... esto también vos te lo sabes de memoria, lo he visto un par de veces seguro. La dinámica aliancista de la competencia política en Argentina. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? Nos muestra los partidos nacionales. Los partidos nacionales son los partidos que se pueden presentar para competir por el cargo presidencial. Entonces ese es el reconocimiento de distrito en 5 provincias al menos. La franja naranja de fondo muestra el número de partidos nacionales que compiten. Eso no son todos los partidos nacionales. Hay más partidos nacionales que los que están en ese gráfico, pero deciden no competir. Y las dos líneas de tendencia, una muestra el porcentaje de esos partidos nacionales que compiten en alianza, que deciden competir en alianza, y la línea amarilla punteada muestra el porcentaje de alianza sobre el total de la oferta política. Entonces, esos dos indicadores bastante simbólicos, porque los dos indicadores son ascendentes. A medida que crecen la cantidad de partidos nacionales reconocidos por el Estado, crece también la cantidad que decide competir en alianza. Y esto es algo que se ve muy marcado desde el año 2011 en adelante, que es el año en el cual se empiezan a implementar las PASO. Fíjense en esos saltos que se producen, cada vez se reconocen más partidos, compiten más partidos,
Y a medida que compiten más partidos, cada vez mayor cantidad de ellos lo hacen alianza. Esto es algo que se nota de manera bastante marcada, sobre todo a partir de la implementación del esquema legal de las PASO. Con lo cual podemos decir que alguno de los efectos no esperados de las PASO es que la dinámica competitiva en Argentina pasó a ser de aliancista, pasó a ser de coaliciones y no pasó a ser de competencias partidarias. ¿Qué buscaba la implementación de la reforma de las PASO? Reducir la cantidad de partidos políticos. ¿Lo logró? No, todo lo contrario. De hecho, cada vez hay más partidos, sobre todo después de la reforma de las PASO, que buscaba reducir la cantidad de partidos. Con lo cual acá tenemos una consecuencia no esperada de una reforma política que buscaba un objetivo primario que no lo termina logrando, sino que se logra otro objetivo que no era el que estaba logrando, pero en realidad termina salvando el primer objetivo que no logró. Yo sé que suena medio complicado, pero así también son las reformas políticas y la política argentina, sobre todo. Pero sí estamos viendo un esquema de incentivos que hoy facilita la política de acuerdos, por lo menos para coordinar candidaturas. Entonces, cuando vamos a estar discutiendo el instrumento de votación y ofreciendo un espacio para que toda la oferta política se presente junta, tal vez estamos cambiando el esquema de incentivos y logramos que esto pase a tener otras consecuencias. Si vamos a estar discutiendo el instrumento de votación, me parece que también tenemos que estar discutiendo qué tan fácil es crear partidos políticos en Argentina. Por eso creo que hay que, en vez de estar planteando mitos que con datos son derribados, empezar a pensar un poco cuáles son otras reformas anexas que son necesarias si vamos a estar discutiendo también el instrumento de votación. Esto también se ve con los partidos de distrito, que son los partidos que son reconocidos por la justicia para presentar diputados y senadores nacionales. Es justo el mismo efecto. Tenemos más elecciones, ¿sí? Algo que olvidé decir antes, los años que tienen marcados asteriscos son las elecciones PASO, al lado están las elecciones generales correspondientes al mismo año, pero vemos el mismo efecto, una cantidad de partidos que obviamente tenemos una escala mayor en el eje hacia la izquierda, porque los partidos por distrito son reconocidos en cada provincia, con lo cual no tenemos un solo partido justicialista, tenemos 24, no tenemos una sola Unión Cívica Radical, tenemos 24, no hay un solo PRO y así sucesivamente, sumado a todos los partidos provinciales. Pero el efecto de lo que se ve, el fenómeno de nuestro sistema, es que pasa lo mismo, cada vez hay más partidos reconocidos y cada vez más partidos de distrito compiten en alianzas y la oferta es cada vez más aliancista, con lo cual el fenómeno visto en la elección presidencial es el mismo que se ve para diputados nacionales, van bastante de la mano. Última cosita para mostrar, un segundito. Es que no solo tenemos cada vez más alianzas, sino que las alianzas son cada vez más grandes. Acá lo que se ven son dos líneas de tendencia, azul para diputados nacionales, naranja para presidente, naranja punteada para presidente, y es el promedio de partidos por coalición o alianza electoral a medida que pasan los años, ¿no? Y se ve que primero las alianzas en la década del 80 eran alianzas más bien chicas, gobernables, alianzas de 2, 3, o que rondaban el promedio, y a medida que van pasando los años, cada vez las mesas aliancistas son cada vez más grandes. Entonces pasamos a tener hoy en día alianzas que en promedio son de 5, 6, 7, 8 partidos, son mesas grandes, hay muchos actores ahí metidos. Con lo cual no solo aparecen cada vez más partidos, sino que cada vez más compiten en alianzas y las alianzas son cada vez más grandes. Hoy nos estamos encontrando, por ejemplo, con alianzas de distrito que tienen 26 partidos. Con lo cual son alianzas que son bastante infladas. Esto refuerza bastante esta cuestión de que si vamos a estar discutiendo el instrumento de votación, me parece que tenemos que estar discutiendo también la ley orgánica de partidos políticos. Este era un poco el tercer punto que quería traer. Hay algunos datos, bueno, para ver también cantidad de listas, porque no es lo mismo ver cantidad de alianzas y de partidos que cantidad de listas, pero esto podemos de última dejarlo para la discusión posterior. Así le doy el pie a Caro y a Gerardo para que hagan sus presentaciones. Así que dicho eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Facundo. Caro. Hola. Siempre es mejor. Bueno. Dale. Pará, vos tenés agua acá, ¿no? Sí. Sí, tengo. Igual voy a arranco sin PPT. Solamente tengo algunos gráficos para mostrar. Así que bueno, gracias por la invitación. Voy a correrme un poco del eje de discusión
para centrarme un poco sobre lo que, por lo menos desde CIPEC y desde mi trabajo sobre instrumentos de votación, considero que tiene que ser el eje del debate, que es la experiencia de votar. Entonces voy a tratar de hacer esta presentación menos sobre cuestiones de fraude o de costos o de estas cuestiones que surgen y que son importantes también para debatir cuando hablamos sobre cambio de instrumento de votación. Y voy a tratar de centrarme un poco usando datos tenemos casos de implementación de boleta única papel en la Argentina a nivel subnacional, y datos un poquito más complejos de un análisis que estamos encarando con Santiago, que está ahí atrás, y con Tiffany Barnes, en un trabajo que está a punto de publicarse, así que también voy a hacer un poco de publicidad sobre ese trabajo, y tratar de poner un poco en perspectiva y tratar de convencerlos de cuáles son las bondades que tiene un cambio del instrumento de votación respecto de la manera en la que votamos actualmente en nuestro país, que es con la boleta partidaria. Entonces, voy a hacer primero eso, a partir de una serie de preguntas que creo que fueron surgiendo en el debate público sobre el tema de instrumento de votación en estas últimas semanas, que se puso el tema en agenda. Y después tratar de nuevo volver al tema de cuál es y cuál debe ser el objetivo del debate actual y qué es lo que tenemos que cambiar y por qué. Algo más personal, desde mi trabajo sobre instrumentos de votación, todas las preguntas y incluso las críticas que estuvieron surgiendo sobre el cambio y sobre la reforma, para mí son sumamente importantes porque y esto más desde la ciencia política, hace algunos años atrás, tampoco tan pocos, pero el instrumento de votación no era un elemento problematizado por la literatura más clásica de la ciencia política de los sistemas electorales. ¿Está bien? Y esa literatura que ustedes estudian, si son estudiantes de ciencia política, y que es enorme, y que tiene un montón de trabajos realizados, y es tan lindo porque tiene números, y es cuantificable, y se ve el impacto de los diferentes elementos del sistema electoral sobre miles de variables, no tenía en cuenta una serie de cuestiones relacionadas al instrumento de votación porque implícitamente recae sobre dos supuestos que no se cuestionan en esa literatura, y que tienen que ver con la accesibilidad de parte del votante a la oferta electoral. Digamos, esa literatura clásica asume que la visibilidad de la oferta electoral y la accesibilidad del votante a la oferta electoral es igual para todos los votantes y para todos los candidatos y para todos los partidos que están en una boleta. Esto no lo cuestiona, ¿está bien? Y tampoco cuestiona del lado de la oferta, ¿está bien? El hecho de que, manteniendo todo el resto de las variables constantes, todos los partidos y todos los candidatos tienen iguales probabilidades de obtener un voto. ¿Bien? Esos son dos supuestos en los que recae. Y estos supuestos no se cuestionan porque no se cuestiona el instrumento de votación como algo que tiene un efecto. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que les voy a tratar de mostrar. Algunas de las preguntas que estuvieron surgiendo en este debate fueron las siguientes, son 5. ¿Está bien? Voy a responder 5 preguntas. Una que es bastante criticada y tomada por los detractores de la boleta única, quienes defienden la boleta partidaria, es el aumento del voto cruzado, ¿bien? El famoso corte de boleta, ¿no? La pregunta es, ¿aumenta o no aumenta el corte de boleta con un instrumento de votación, con este cambio, ¿no?, hacia la boleta única? Sí, aumenta, digamos. Aumenta, pero es importante tener en cuenta que aumenta en relación, y tomando como base lo que tenemos hoy como instrumento de votación, que es la boleta partidaria. ¿Bien? ¿Y por qué esta aclaración es importante en relación a qué aumenta? Porque lo que está pasando es que lo que sucede en realidad no es que la boleta única va a incentivar y motivar a nosotros, todos los votantes, a ir y empezar a cortar boletas enloquecidamente, sino que lo que está pasando es que la boleta partidaria, que es la que usamos hoy, vuelve más costoso y vuelve más riesgoso, ¿bien?, desde un punto mecánico, desde un punto de vista del riesgo, el hacer ese corte de boleta. ¿Bien?
los pongo ustedes acá a experimentar, los pongo a algunos a cortar boletas y a los otros los pongo a hacer cruces, y digo, ustedes mismos lo pueden decir sin hacerlo, que va a ser más fácil, que va a ser más rápido. ¿Está bien? Esto es fácil, es mecánica pura. Entonces, esta idea de que el corte de boleta es más fácil y menos costoso para el votante, desde mi punto de vista, vuelve al instrumento de votación boleta única un instrumento mejor para poder transformar preferencias en votos, que es para lo que sirve el instrumento de votación. ¿Está bien? Si algo es más fácil de hacer con un elemento que con el otro, entonces voy a tener más facilidad para transformar esa motivación y esa preferencia en un voto. Es cierto también que ese aumento respecto de la boleta partidaria es diferente según el modelo, porque estamos hablando de boleta única de manera genérica, pero hay una multiplicidad de modelos y de diseños de boleta única, probablemente me arriesgaría a decir, tantos como países en el mundo que usan la boleta única. ¿Está bien? Nosotros conocemos la boleta cordobesa y la boleta santafesina, que es la que usamos así como en la jerga común, que son dos modelos diferentes. Uno en donde tenemos toda la oferta electoral en una misma papeleta, que es la boleta cordobesa, a partir de ahora, boleta cordobesa, y la otra, la boleta santafesina, que es la que tiene la oferta electoral dividida en categorías. Entonces tiene una papeleta para la categoría gobernador, otra diferente para la categoría diputados provinciales y así sucesivamente. O sea que la diferencia es que en la boleta cordobesa tenemos la posibilidad de votar la lista completa, ¿está bien? Con una sola marca, y en la santafesina eso no lo tenemos, ¿está bien? El elector tiene que hacer decisiones independientes para cada una de las categorías en juego. Puede votar la lista completa, pero para votar la lista completa tiene que hacer decisiones independientes de cualquier manera, ¿está bien? Entonces son de esos dos casos extremos. En Córdoba, entonces, algunos datos sobre este tema, sobre el corte, cómo influye el instrumento en el corte de boleta. Dos datos descriptivos, uno de Córdoba y otro de Santa Fe. Cuando comparamos el caso de Córdoba con el Santa Fe, Córdoba, donde la boleta ofrece la posibilidad de votar la lista completa, el voto cruzado, según un estudio que hizo CIPEC en 2011, después de la implementación de la boleta cordobesa, aumentó solo un punto respecto de la elección inmediatamente anterior. O sea, fue, podríamos decir, casi nada. ¿Ven la diferencia? Cuando vamos a Santa Fe, donde el formato obliga a hacer decisiones independientes por categorías, entre 2007 y 2011, 2007 se votaba como votamos a nivel nacional, todos con la boleta partidaria, 2011 con la boleta única, el voto cruzado pasó de 5 a 22%, aumentó un montón, ¿está bien? Ahora, esto es un dato descriptivo, lo que no podemos atribuir el 100% de esa diferencia porcentual al cambio de instrumento de votación. Seguramente influyó, pero como es meramente descriptivo, son dos elecciones diferentes, dos contextos diferentes, no podemos hacer una inferencia causal, ¿está bien?, entre una cosa y la otra. Pero sí podemos hacer con Salta, y Salta tiene un instrumento de votación que yo diría que es un caso intermedio entre la santafesina y la cordobesa. Por si querés, pasa de... Y estos es el dato que les quiero mostrar de este trabajo que estamos haciendo con Ayes y Barnes. Salta usa voto electrónico, técnicamente no es boleta única papel, pero parece que los datos están buenos y sirven para poner en perspectiva por qué es un caso intermedio entre estas dos. ¿Por qué es un caso intermedio? Porque en el caso de la boleta salteña, en la boleta electrónica, el elector tiene un primer paso y una primera decisión que hacer, que es cómo va a votar. Si va a votar la lista completa o si va a hacer elecciones independientes categoría por categoría. Si decide votar por lista completa, arranca. Si decide hacer votos por categoría, va a pasar pantalla tras pantalla y va a definir su voto de manera independiente uno de otro. ¿Puede votar lista completa votando categoría por categoría? Sí lo puede hacer, pero tiene que hacer las decisiones independientes una tras de la otra. Entonces, es un caso intermedio porque es un paso en donde vos tenés que decidir anterior. Acá, una digresión metodológica.
que sin entrar en mucho detalle, ¿por qué el caso de Salta es un caso lindo para analizar? Porque la manera en la que fue implementado, que fue parcial en 2011, permite hacer algunas cosas metodológicas lindas, como aplicar modelos cuasi experimentales y tratar de inferir causalmente cuál es la proporción de, por ejemplo, en este caso, el voto cruzado que se le puede atribuir a la boleta única respecto de, a la boleta única electrónica en este caso, respecto de otras variables que motivan el corte de la boleta, ¿no? Porque digo, el corte de boleta está asociado con un voto más sofisticado, se sabe que la gente que, no sé, que más conoces, o que más enganchado está en política, que más sabe política, corta más la... Bueno, hay una serie de variables que tenemos que despejar y tratar de entender cuál es la proporción. Hicimos todo eso, ¿está bien? Todas esas cosas las hicimos y llegamos un poco a este resultado, que es producto de una técnica de diferencias en diferencias. Entonces, lo que hicimos acá básicamente es balanceamos la muestra de los circuitos que habían votado con electrónico y con boleta tradicional, usamos esta técnica de diferencias para examinar la relación causal entre tipo de boleta y voto cruzado. Comparamos 3 momentos diferentes, 3 elecciones diferentes, en 2 muestras, que son las muestras de tratamiento y las muestras de control, y lo que vemos es esto, los resultados del análisis. Lo que ven ahí es básicamente la diferencia entre los distritos que usaron voto electrónico y los distritos que usaron voto partidario, boleta partidaria, en cada uno de los ciclos electorales. 2007 es la de abajo de todo, 2011, en donde hubo implementación parcial, y 2015, en donde todos votaron con voto electrónico. Y lo que vemos es que la diferencia, ¿está bien?, es significativa para el caso de 2011, pero no hay diferencias marcadas entre los precintos que utilizaron voto, entre los precintos que usaron voto electrónico y voto papel en 2011 para los otros 2 años. Entonces, todo bien. Lo que, como para concluir esta sección, es, si hubiese alguna característica de esos circuitos, bien, no observadas, que hace que los votantes corten más las boletas, tendríamos que ver esa misma diferencia que vimos en 2011 en los otros 2 años, y eso no existe. ¿Bien? Entonces es una prueba de que el tipo, el instrumento de votación, influye, ¿está bien?, en el comportamiento de los votantes, básicamente. Voy a volver al principio del voto cruzado y la experiencia del votante y de las votantes. El hecho de que aumente el voto cruzado, para mí es un indicador de superioridad de la boleta única, porque ofrece mayor grado de libertad al votante. De nuevo, lo que estaba pasando con la boleta partidaria es una restricción y una supresión de una voluntad que no puede ser traducida de manera fiel en un voto. Un subproducto, si querés pasar al siguiente, un subproducto de esta idea del voto cruzado es el voto blanco. Y lo que vemos también en ese trabajo es que el voto blanco, haciendo todo el mismo trabajo que hicimos antes, ¿está bien? Metodológico. El voto blanco disminuye con la boleta electrónica. Cuando el instrumento de votación incentiva la realización de decisiones separadas por categoría, es un poco la idea, el voto blanco disminuye. ¿Por qué? Con la boleta partidaria, si el votante quiere emitir un voto en blanco en algunas de las secciones intermedias, ustedes todos habrán votado, ¿no? Entonces, si yo quiero votar blanco, es una votación presidencial, una elección presidencial, yo quiero votar blanco diputado, tengo que hacer al menos 2 cortes, ¿está bien? Quiero dejar la sección diputados blanco. Pero si quiero votar, esa categoría intermedia es medio, es más costoso.
¿está bien? Que hacerlo, que tocar una pantalla o que hacer básicamente una cruz. Lo que creemos es que con la boleta única, ya sea electrónica o la boleta a papel, es bastante más fácil retomar el proceso, porque estamos haciendo decisiones individuales uno por uno, y no hay acción mecánica y no hay mayor costo entre saltear una categoría o elegir una categoría en juego. Ese gráfico muestra las diferencias entre los circuitos también de tratamiento y control en cada año para los votos en blanco, para diputados e intendentes respecto de lo que recibió el gobernador. Y lo que vemos es que en 2011 vemos una diferencia significativa en cuanto a la reducción del voto en blanco en los circuitos en donde hubo voto electrónico. Para cerrar esta parte respecto a la parte más mecánica, ¿no?, de experiencia del votante y por qué es mejor, es una decisión política en definitiva, ¿no?, que es lo que queremos privilegiar, si queremos privilegiar esa experiencia, mejor experiencia del votante, o queremos privilegiar el arrastre y demás. Lo que es seguro es que no corresponde a priori al instrumento de votación privilegiar un voto sobre otro. Un voto cruzado es tan válido como un voto entero por lista completa o un voto en blanco, y el instrumento de votación debería facilitar o debería dar las herramientas o debería ser, no debería generar más costos para votar de una manera o de otra. Si aumenta el voto cruzado, los subproductos del voto cruzado, ¿cuáles son? Más fragmentación o ingobernabilidad. Estas son las otras dos cosas que se dicen. Sobre el tema del gobierno dividido y que afecta a gobernabilidad, ahí voy a dar dos datos, son descriptivos, de nuevo de Córdoba y Santa Fe, pero la realidad es que mi respuesta es que no necesariamente la boleta única genera gobiernos divididos, que tampoco genera unificados. Digo, no es que ningún instrumento genera por sí un gobierno dividido, un gobierno unificado, es el instrumento probablemente en combinación con algo más. Y ese algo más, por lo menos en los casos de Córdoba y Santa Fe, me parece que tiene que ver con otras reglas del sistema electoral que tienen estas provincias. En Córdoba, el Ejecutivo Provincial cuenta actualmente con una mayoría legislativa, y tiene un instrumento de votación, como les contaba antes, que permite el arrastre fácilmente, ¿no? Tiene un casillero en donde uno vota lista completa, combinado con un sistema con un sesgo bastante mayoritario, ¿bien? Y eso probablemente ayude a que esto suceda. De nuevo, es descriptivo, no estoy haciendo relaciones causales, simplemente estoy dando la información. En Santa Fe, la misma combinación, o una combinación parecida, genera gobiernos divididos. ¿Pero qué tiene diferente? La de Santa Fe, ¿se acuerdan? La boleta era una decisión independiente por categoría, no hay arrastre, no hay lista completa, combinado también con un sistema electoral con un sesgo muy mayoritario. Entonces lo que hicimos, con los chicos que están ahí atrás, y que levanten la mano, fue replicar datos de 2011 usando la sistema electoral, fórmula electoral que se usa a nivel nacional. DONT proporcional, ¿está bien? Esto es lo más común del mundo, de reparto proporcional. Y lo que vemos ahí es que, usando los datos de Santa Fe, ¿no? Y lo que vemos ahí es que si se hubiera utilizado un sistema de reparto como el que se usa a nivel nacional en Santa Fe, no este sistema con sesgo mayoritario, el oficialismo hubiera obtenido solo una banca menos que la oposición en lugar de 7. Digo, con las mismas preferencias, con los mismos resultados electorales, con la misma boleta. ¿Está bien? No, ahora sí. No tengo slides para todo, perdón. Bueno, aumenta la fragmentación del sistema de partidos. Acá dos cosas, hay dos mecanismos en este punto.
primero, y esto no es chicana, sino que hay que recordarlo, es la boleta única no facilita creación de nuevos partidos y tampoco premia la creación de sellos partidarios. Primero y principal, esto es importante recordarlo. Pero hay mecanismos que sí pueden incentivar o mejorar la performance de partidos más chicos. Y eso a la larga puede favorecer un poco la fragmentación. ¿Se acuerdan cortar boleta, no? Bueno, lo vimos al principio. Cuando cortar boleta no tiene costo, esto puede beneficiar a los partidos más chicos para cargos legislativos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un votante divida su voto es función de dos cuestiones. Primero, un cálculo de cuánto pesa mi voto estratégico para que lo que yo quiero que suceda, suceda. Pero segundo, una cuestión mecánica. Cuanto más costoso es cortar la boleta, menos lo voy a hacer. Cuanto menos costosa sea la boleta, más lo voy a hacer. Si yo tengo un partido chico, llegue al Congreso, voy a votar estratégicamente si la boleta me lo facilita. Pero por el otro lado, y eso es algo que estamos viendo también en el libro, no tengo imagen sobre esto para no spoilear. Si disminuye la carga de la elección sobre los partidos con menor capacidad territorial y captura de manera más fiel la preferencia de los votantes, esto puede también contribuir a mejorar la performance de los partidos más chicos. Y ahí nosotros en el libro, un poco tratando de simular algo que Santiago hizo con otros coautores en Colombia, lo que vemos es que cuando la disponibilidad de las boletas no depende del esfuerzo de los partidos políticos de custodiarlas, por lo menos, la fiscalización sigue siendo esencial. Eso, acá estamos de acuerdo. Pero, digo, no es necesario más custodiar las boletas, porque lo centraliza el Estado. El Estado lo provee, el Estado le da una al elector cuando llega a la mesa de votación. Entonces, cuando esto pasa, los votantes, los partidos políticos tienen más incentivos de movilizar a sus votantes de manera uniforme y no concentrar sus campañas y su movilización en donde saben que pueden ganar, ¿está bien? Porque ahora tienen boletas en todas partes. Y en el caso de Salta, 2 minutos, me quedan como 7. Bueno, 7. No, mentira, no, ahora voy más rápido, voy más rápido. Estos datos son de fragmentación que quería agregar de Córdoba y de Santa Fe, después de la implementación de la boleta única. En el caso de Córdoba, la fragmentación, el número efectivo de partidos bajó, en el caso de Santa Fe aumentó. Digo, si no atribuimos la baja en el número efectivo de partidos, no sé por qué atribuimos el aumento del número efectivo de partidos a la boleta, pero bueno, ese es otro tema. Sobre la personalización, voy rápido. Se dice que la boleta pone más peso en las figuras, en las fotos, y bueno, y esto hace que los partidos pierdan un rol, y la personalización de la política, y los outsiders, y todo este tema. Ahí de nuevo esto también no es chicana, sino que es recordatorio. Los partidos siguen teniendo un rol fundamental, no hay candidaturas sin partidos en la Argentina, con lo cual ahí, digo, ya de por sí los partidos siguen teniendo un rol, los candidatos son candidatos o precandidatos por los partidos políticos, y mantienen también ese rol en la fiscalización. Ahora es cierto que dependiendo del modelo, del diseño de la boleta única, puede dar más visibilidad a algunas candidaturas. Eso sí es cierto. Y en el caso de Salta, tratamos de medir la personalización a partir de unos datos que tenemos disponibles, que es la experiencia de los candidatos, para los intendentes, que en una boleta partidaria están medio en el medio, que pueden estar escondidos, pueden beneficiarse del arrastre, pero también puede perjudicarse del no arrastre, ¿no? Cuando el intendente tiene más visibilidad, puede entonces recaer más en sus atributos personales. Eso sí puede suceder. Y para ir rápido a esto, si nosotros en ese trabajo vemos que los candidatos oficialistas, los candidatos intendentes, que ya son intendentes, digamos,
ganan un bonus, ¿no? Con la boleta electrónica en el caso de Salta. Lo que me parece que abre toda una discusión extra, que es la reelección indefinida de los intendentes, y toda una serie de cuestiones que me parece que también excede a la boleta. Y por último, para no extenderme más, sobre la información del votante, se dice que la boleta única disminuye o desinforma. Digo, y acá solo para traer un ejemplo y algún gráfico, la boleta mexicana, en donde las listas están en el reverso, digo, es una cuestión de diseño, y mucho menos una cuestión de principio de lo que define a la boleta única, y se resuelve con diseño. Digo, la cuestión de cuán informado y cuán desinformado. Y la realidad es que hemos visto millones de fotos de cuartos oscuros atestados de boletas partidarias, y si eso no desinforma, ¿qué es lo que desinforma? Voy a dejar acá después, porque ya me excedí mucho. Muchas gracias. Pido disculpas por haber tardado en poner la presentación de Carolina, pero el Zoom me confundió. ¿Lo pongo? Ya, empiezo donde terminó Carolina. Mira, empiezo con la misma boleta que terminó Carolina, pero por ahora dejemos eso de la... ¿Viste? Como el poder de los gemelos fantásticos. Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente es un gran placer. Y de hecho, yo pensaba que esto era como una pequeña charla entre amigos, digo, ¿quién le puede interesar este tema de la boleta única? Y entonces hasta pensaba iniciar con algo totalmente contraindicado, sobre todo entre politólogos de este nivel y de la ditela, ¿no? Y que era una pequeña anécdota personal, ¿no? Totalmente en contra de lo que se recomienda para este tipo de ocasiones. Pero todo esto comenzó para mí un día domingo 14 de octubre de 2001. Había elecciones, unas elecciones de las que cabría decir muchas cosas, pero en mi caso fui a votar como solía hacer con mi papá y con mi hermano, y estábamos en la fila en la escuela en Devoto, y sale una persona y dice, no hay boletas. Entonces, bueno, habla ahí con las autoridades de mesa, dicen que espere un poquito, pasa otro, vota. Pasa otro, sale y dice, no hay boletas. Bueno, a ver, espere un poquito por acá. Pasa otro, vota, ya la fila era larga, como ven. Pasa otro y sale y dice, no hay boletas. Entonces, las autoridades de mesa conversan un poquito y dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, los que están para votar a Zamora, esperen un poquito por acá. Los que no tienen que votar, los que no vienen a votar a Zamora, pueden seguir pasando en la fila. Bueno, esta pequeña anécdota que obviamente es extraordinaria, tiene que ver con condiciones particulares que se dieron en aquella elección. Zamora sacó más del 10%, no tenía estructura, ¿no? Las autoridades me dijeron, esperen un poquito, vamos a ver si encontramos algún fiscal de Zamora que nos consiga estas boletas. Pero, digo, esta pequeña anécdota que por supuesto es totalmente extraordinaria, no es habitual de la práctica política argentina, es muy extraordinaria, pero también quiero decir que solo es posible o tiene mucho que ver con el particular y bastante excepcional instrumento de votación que tenemos en Argentina, que como decía Caro, nunca fue un tema hasta hace algunos años. Y ya son bastantes años. Está con nosotros Ana María. Bueno, hola Ana María. Yo miraba en estos días un documento que escribimos con Ana María, 2009, no sé, 2000... Ya son un montón de años, y siempre es la misma discusión. Cada 2 años es el Día de la Marmota, que empieza exactamente la misma discusión, con los dos, otra vez boleta única, toca, bueno, dale, empezamos de nuevo, no es que van apareciendo nuevas cuestiones, sino que siempre es exactamente la misma discusión. Exactamente. Bueno, pasaron muchos años, en esos años hubo provincias que incorporaron la boleta única, participamos en alguno de esos procesos, en Santa Fe, en Córdoba. Ninguno de los países que la tiene lo revisó ni volvió para atrás, ninguna de las provincias. Bueno, vamos al debate actual. Encuentro que hay 3 razones para oponerse a la boleta única. Una mala, una buena y una más o menos. ¿Por cuál empezamos?
Son todas para oponerse. Claro, las razones para oponerse a la boleta única. Empiezo por la mala. Quiero hablar de las razones en contra. De las a favor ya me cansé, escribimos con Ana María un montón de documentos, notas en los diarios. Vamos a hablar de las razones. De las malas. Bueno, la que me parece mala, empiezo por la mala, o débil diría. La que me parece débil es la que dice, no estábamos tan mal así, ¿no? Hubo alternancia, con esta boleta ganan todos, no hubo mucho fraude, así que dale, más o menos está bien, esto no hagamos quilombo. Es verdad todo eso, y es muy importante que hayamos hecho decenas de elecciones así, pero o sea, ¿por qué privarnos de si hay algo superador y algo tiene problemas? Si no tiene problemas, ahí hay dos puntos que mencionó Facu. Una es, estamos bien así, y otra, no veo cuál es el problema. Bueno, estamos bien así, a mí no me parece una buena razón. No hay ningún problema, sí sería una buena razón. Creo que si tenemos una opción que nos permite garantizar una oferta electoral más equitativa, evitar determinados problemas, que ahora no voy a ahondar, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Esa no me parece una razón muy buena. Hay una razón que es la que me parece la más interesante y es la que la llamo la opción más o menos, digamos, pero es la que me parece la más interesante. Y es algo, Facu habló más en la charla del Congreso, pensé que ibas a traer un poco más ese tema, pero lo podemos charlar. Y es que, obviamente, pasar de la boleta partidaria a otro instrumento de votación no es únicamente cambiar el instrumento de votación. No es posible pedirle a la boleta única papel conservar una serie de prácticas que justamente están muy vinculadas al instrumento de votación que tenemos en la Argentina, ¿no? Hay un conjunto de prácticas que surgen del instrumento de votación que tenemos, que es específico, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esto de los arrastres, o la influencia de una categoría sobre otra, las adhesiones en las primarias, hay una cantidad de prácticas que no se las podemos pedir a otro instrumento de votación como es la boleta única papel, ¿no? Y esta es una discusión que vale la pena, en la que me parece que debería estar el centro de la discusión. Pero, o sea, yo creo, en determinadas cuestiones, la boleta única simplemente porque supone dos cosas, básicamente dos cosas, y es que todas las opciones en una elección están en una misma plancha de papel, en una misma boleta, y por lo tanto no hay boletas diferentes de cada partido y candidato, y que esa boleta, y la segunda cuestión que supone la boleta única de papel, es que esa boleta es impresa, distribuida por la autoridad estatal, y ya no por cada una de las agrupaciones políticas. Eso es lo único que supone la boleta única. Ni más ni menos que eso, digamos. Y eso en sí, comparado con que cada uno tenga que imprimir y llevar su boleta, obviamente me parece es mejor en sí, digamos, en esa comparación. Después, todo lo demás de la boleta única responde, como también sugería Carolina, a los múltiples modelos que se pueden pensar y todos los que podamos llegar a imaginar dentro de ese esquema de una boleta donde estén toda la oferta electoral impresa y distribuida por la autoridad estatal. Quería mostrar algunos para ver la multiplicidad. Por ejemplo, este es un Word, así que simplemente, esta es la boleta mexicana. Ahí yo planteaba la pregunta, ¿no? ¿Personaliza eso? Porque entre la discusión aparecía la boleta única personaliza. Ahí faltan los nombres de los candidatos, en realidad, porque este es el modelo que sacó el Instituto Nacional Electoral, pero básicamente lo que está es el sello partidario, ¿no? Y ahí se le agrega, en México se le agrega, en cada categoría se le agrega el nombre del candidato por circunscripción. Bueno, se vota por categoría, nadie hace gran escándalo porque se vote por categoría, la forma que conocen de votar, se vota por categoría, ¿sí? Están los partidos, ahí hay 10 partidos, en cada categoría se vota. Bajás un poco, bueno, esa pasada, vamos más rápido. Eso era en Brasil ante el voto electrónico, tenés... Eso, por ejemplo, pasá la siguiente. Esa, la boleta única no te permite votar un partido para varias categorías. Esta boleta
es del condado de Wake County, North Carolina, y puede votar de distintas maneras, por ejemplo. Esto es simplemente para ver diferentes modelos, ¿no? Podés ir votando en cada categoría a los candidatos de distintos partidos, o si bajás un poquito más y te querés ahorrar tiempo, tenés ahí un cuadradito donde dice Democratic, Republican, Libertarian, chau, terminó. Ahí. Ahí está. 3 partidos, más fácil. ¿Sí? Eso es en un condado X de los Estados Unidos. Strike Party Voting, ¿no? Así, o Strike Party Ticket, es el término técnico. Y podés elegirlo. Y todo eso lo tenés en la misma plancha. Bajá. Bueno, esa es la boleta peruana, ¿no? Un poco parecida a la cordobesa, aunque también incluye esto de las preferencias, que puede ser una preferencia. Y no tiene boleta completa, pero tiene alineados a los partidos políticos, o a las agrupaciones políticas. Y es simplemente para ver la multiplicidad, porque acá es modelo Santa Fe y modelo Córdoba, como decía Caro, como si fueran los dos modelos posibles que se inventaron los santafesinos y cordobeses, inventaron la boleta única, que por otra parte sí es un término argentino. Boleta única, ustedes vayan a Costa Rica y digan la boleta única, ¿no? Es la boleta, ¿qué otra idea podés tener? La boleta única, sí, la boleta. La cédula, la boleta, el tarjetón, la papeleta. Dale. Esa es, bueno, no importa, sí, pasa más rápido. Esa es la de Córdoba, y ahí quería hacer un comentario. Hay muchas cosas que se entran en el diseño de la boleta. Entonces, el otro día en el Congreso, por ejemplo, fue un diseñador y dijo, vi en la boleta de Córdoba algo rarísimo, dice. Dice, está la cara del candidato a gobernador al lado del cuadradito boleta completa. Eso es un error, dijo, eso está mal. Y en realidad, todo el mundo que está más o menos en este tema lo sabe, primero no era así, o sea, primero estaba la sigla del partido político y el cuadradito boleta completa, y después estaba el candidato a gobernador con la foto y el cuadradito para marcar. Entonces, muchos cordobeses que hicieron, fueron y marcaron al lado del candidato a gobernador y no marcaron en las otras categorías. Y entonces hubo un montón de voto en blanco. A partir de ahí, fue una decisión deliberada, de si vamos a poner la foto del gobernador al lado del cuadradito de boleta completa. Quiero decir, el diseño obviamente tiene impacto, a veces puede tener unintended consequences, pero cada cosita que pensás del diseño puede tener importantes efectos en la manera de votar. En este caso no fue un error, como una persona desprevenida puede creer, porque claro, dice, está la cara del gobernador y dice boleta completa, y después está el casillero gobernador. Pero no fue un error. Fue deliberado para tratar de minimizar ciertos efectos y promover otros. Bueno, espera, quería decir, con toda esa multiplicidad de diseños, hay algunas cosas que no son viables en la boleta única, y ahí retomo, ¿no? Que hoy hacemos con la boleta partidaria y que con la boleta única serían extremadamente difíciles o tendrían un alto costo en varios aspectos, ¿no? Y esto es lo que está en discusión hoy en el dictamen que se está discutiendo y en los borradores que pasaban ayer y que había versiones estrambóticas y de todo tipo, y muchas manos metiendo ahí, porque el infierno obviamente está en los detalles. O sea, si ustedes se ponen entran en la página de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, se ponen en boleta única, van a encontrar 78 proyectos, podría contarlo, pero montones de proyectos, y son todos proyectos bastante básicos, donde dicen, bueno, pasemos la boleta partidaria a la boleta papel. Esos son proyectos que los legisladores tiran para tener un proyecto presentado. Cuando hay que aprobar una ley con posibilidades de que entre en vigencia, hay que empezar a ver efectivamente todas las implicancias que esa ley va a tener. Bueno, entonces, boleta única papel. ¿Qué pasa, sin adjetivar, qué pasa con, por ejemplo, las primarias? ¿O qué pasa? Esas son las primarias de 2015, ¿no? Entonces, que fueron bastante ordenaditas, pero con lo ordenaditas que fueron, tenemos una característica, que ustedes podrán notar ahí viendo las tres
listas que presentó Cambiemos. Bueno, son de diferentes municipios, pero lo que quería mostrarles es que hay 3 candidatos a presidente, bastante ordenadito porque uno era de un partido, otro era de otro partido y otro era de otro partido. En las PASO no siempre es así, a veces son con fórmulas combinadas de partidos, pero los 3 comparten un candidato a gobernador, que va en las 3 listas. Bueno, son las adhesiones, ¿no? María Eugenia Vidal fue la candidata a gobernadora de las 3 listas. Entonces, cuando pensamos en las PASO, cuando pensamos en la boleta única, tenemos dificultades para hacer esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, yo no me acuerdo mucho que puse ahí, pero... no, baja, no, arriba ya pasamos. Entonces, hay 3 posibilidades para... No sé si a ustedes les interesa mucho, ya es medio técnico, ¿no? Pero pensé que quizá les puede interesar. Bueno, ¿qué hacemos en la boleta única, en las PASO? Bueno, ¿cómo hacemos para mezclar a listas? En la boleta partidaria es fácil, hago varias boletas. Una donde está Macri con Vidal, otra donde está Carrió con Vidal, otra donde está Sanz con Vidal. Si tengo otro candidato a gobernador, lo tengo, no sé, a Ritón de candidato a gobernador, y lo quiero poner con Macri, lo quiero poner con Carrió, y lo quiero poner con Vidal, hago otras 3 boletas diferentes. Y esto es lo que pasa hoy. Entonces, una misma agrupación puede tener adhesiones cruzadas de todo tipo. Para tener eso en la boleta única, tengo que ir al modelo 3. Anda al final de todo. A ese. Tengo que ir al modelo 3. No sé si vale la pena detenerse un minuto. Entonces, por ejemplo, imaginemos, ahí puse nombres propios. Imaginemos que hay 4 candidatos a presidente. Hay 4 candidatos a presidente Juntos por el Cambio. O 3 candidatos, no sé ya cuántos puse, 3 o 2. No, ahí puse 2 candidatos a presidente, pero quiero combinarlos con distintas listas. Hay 4 listas, me quedó una línea de más, bueno, hay 4 listas de candidatos a diputados. Bueno, quiere decir, no importa. Si quiero combinar todo eso, tengo que repetir alguna de las listas en la boleta. No tengo posibilidad de no hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el dictamen, que creo que se votó hace un rato, dice, no pone restricción a la cantidad de listas que una agrupación puede tener, dice que cada agrupación lo decide. No, perdona. A las adhesiones. No, lógico. Gracias. No pone límites a las adhesiones. No pone límites a las adhesiones, a los cruces que puede haber, a cuántas pueden ir pegados con cuántos, como se diría hoy, con la boleta partidaria, pero dice que cada uno puede aparecer una sola vez en la boleta. Arreglate. Esto no podría ocurrir, porque ahí necesito que, si yo quiero que la boleta de diputado de la pata peronista, le puse, no sé, vaya con Rodríguez Larreta y Manes, y vaya con Pato Bullrich y Morales, la tengo que poner 2 veces. Y eso ya no se puede. Bueno. Otra opción, la más fácil es la 1, que algunos proponían, y es la que puso Mendoza en su ley de boleta única. Dice, cada listita en una categoría va con una listita en la otra categoría. ¿Sí? Si vos tenés un candidato a presidente, lo podés poner en la línea solo con un candidato, una lista de candidatos a diputados, una lista de candidatos a senadores, una lista de uno con uno, y listo, arreglate. ¿Sí? Y ahí es fácil el diseño. Adhesión, si no hay... ¿Dicen que 2? Fíjense, yo lo que vi medio rápido es que una adhesión, en realidad no adhesión, salvo que no tengas agrupación del mismo no, que una agrupación no presente para esa categoría y entonces la podés pegar. Si una agrupación no presenta para concejal, y entonces... Claro. Sí. Pero esta opción estaba planteada en la discusión por algunos legisladores ahora, decir, bueno, se arregla así, digamos, uno con cada uno. Y ahí es fácil poner el voto a la lista completa, ¿sí? Porque pongo la línea, o puedo votar por categoría.
Y la opción 2, que me pareció alternativa, es una manera en la que podrían ahora resolver las agrupaciones de acuerdo a lo que salió escrito en el dictamen, y es que cada lista puede adherir a más de una sin repetir las listas en la boleta. Eso, la única forma de lograrlo es que cada una vaya adherida a una, a menos que en alguna categoría una presente lista única. Entonces, esa lista única ocuparía el espacio que ocupan todas las otras listas de otras categorías, como se ve ahí, por ejemplo, la Juntos por el Cambio, lista única para presidente, puede ir adherida a 4 listas únicas de senadores, ¿sí? O 3 listas únicas del Frente de Todos pueden ir adheridas a una sola lista única. 3 del Frente de Todos de presidente puede ir a una sola lista de senadores. Y ahí no necesito repetir, es una cuestión de diseño. En estos detalles no son menores. En el dictamen que salió hoy, por ejemplo, dice que en las PASO no puede haber voto a lista completa. No es porque no quieren que haya voto a lista completa, porque hubo alguien que dijo no puedo resolver esto, digamos. Y ahí quedó. Yo creo que se podía resolver. Bueno, de esta manera. No importa. Vamos a terminar, por lo menos, por ahora. Yo dije que había una razón buena, había una fuerte verdad. Porque todas estas, esto de que es difícil, las paso y no hablé de la simultaneidad, ¿no? La simultaneidad es otro problema. Yo no puedo pasar de la boleta partidaria a la boleta única papel y querer tener 9 categorías en la boleta única papel con paso, digamos. Entonces, no podés. Claro, o poner con una provincia que tiene, eso hablábamos con Ana María, ella marcaba, con ley de lemas, con diferentes cuestiones, adhesiones, colectoras, distintas cuestiones que tienen las provincias. Entonces, bueno, sí, tenés que por lo menos separar en 2 boletas. Pero todo esto me parece que finalmente es una decisión política. Yo sé lo que resigno o lo que no puedo tener con la boleta única papel, que hoy tengo con la boleta partidaria, y lo que pierdo y lo que gano, digamos. Finalmente es una decisión política, no es que no se pueda hacer. Y creo que no hay un alto costo ni en términos de gobernabilidad, ni de personalización, bueno. Pensando en una boleta única papel con todas las categorías nacionales por un lado, y la opción de lista completa, y todas las categorías provinciales por el otro, que son las que están en discusión, digamos. El modelo santafesino, digamos, que es el que usa Costa Rica, Colombia, México. Colombia no porque fue en fechas separadas. Pero boleta por categoría es básicamente el que usan en todos lados. No está en discusión acá. Nadie lo propone, creo que hay un proyecto de Esteves, pero no está siendo considerado. Creo que en los modelos que se plantean no se pierde gobernabilidad, no se personaliza más de lo que hay ahora, etc. Bueno, finalmente, decía, hay una razón que no me parece muy válida, hay una razón que me parece interesante para discutir y donde tiene que estar el centro del debate, qué vamos a perder o qué no vamos a poder tener con la boleta única papel y qué vamos a ganar efectivamente. Y después hay una razón fuerte, que es la que hace que hasta ahora no tengamos boleta única papel. Y es la razón o el interés que tienen los que no votan por la boleta única papel y los que se oponen a la boleta única papel, que son básicamente los que tienen el poder territorial en las provincias. O sea, los senadores ahora que se van a poner a la boleta única papel no están pensando en todas las razones que nosotros discutimos. En todo caso, las razones de los académicos son las excusas de los políticos. Para los políticos, esta razón, esto que dijo un politólogo me sirve para justificar mi interés. Pero otro politólogo dijo esto, me sirve para... Entonces, los políticos que se oponen a la boleta única papel es porque consideran, con razón o sin razón, que la boleta partidaria es efectivamente una herramienta más de su control territorial. Entonces,
muchos actores políticos y también varios afamados politólogos están convencidos de que la boleta partidaria es una herramienta política importante para el control territorial de los grandes partidos, que hace más difícil a los partidos pequeños o a los outsiders pelear en igualdad de condiciones, y ellos están convencidos de eso. Quizás podemos ir nosotros, como grandes especialistas, y contarles que no es tan así, que en realidad, ¿sí? Pero ellos están convencidos de eso, y es por eso que no se aprueba la boleta única de papel. De modo que, si la boleta única de papel no se va a aprobar, como muy probablemente ocurra, no va a ser por las buenas razones que puede haber para mantener la boleta partidaria, sino, diría yo, por las malas razones, que son las que ellos creen que los benefician en la disputa política. Bueno, gracias. Bueno, gracias Gerardo. Abrimos el piso a preguntas, muy interesantes exposiciones. Pero bueno, supongo que habrá alguna duda o comentario de alguien del público. No sé si en el chat se ayuda. Sí, en realidad están todos enojados conmigo porque no. Pero sí, pero la primera persona sí tuvo una... no es una afirmación, así que no tenemos preguntas. Ahí Paula tiene una pregunta. Paula. Sí, no sé, viste que es más complejo y no sé qué preguntas comentarios, pero en realidad el problema es un problema de implementación del diseño, ¿no? Y como en el diseño, son detalles aparentemente el diseño, pero que en realidad hace a que el instrumento, a que tenga sentido porque se está planteando, porque si no se piensa bien el diseño y no se incluyen estos vericuetos en el dictamen, en realidad lo que hacemos es después pasarle la pelota al Ejecutivo para que reglamente. Entonces todo lo que no está en la ley le toca a la DINE o quien sea dentro del Poder Ejecutivo ponerse a pensar en cómo se va a disponer esto. Mi pregunta ahora, comentario, es si están forzados a incluir restricciones en el diseño, no están de última indirectamente reformando cosas que los partidos no quieren reformar, como ser la regulación respecto de las adhesiones y colectoras, y indirectamente va a afectar la estrategia aliancista de los partidos, como irían pegados. Mi comentario es, esto indirectamente no termina regulando cosas que los partidos hoy no quieren regular, y por eso no están dispuestos a discutir una reforma integral. No sé qué piensan, si en realidad esto por la ventana va a terminar metiendo regulaciones sobre las alianzas, sobre las colectoras, los pegados, incentivos o desincentivos a pegar fechas o a desdoblar los calendarios, este invento de la concurrencia en vez de la simultaneidad. No se quieren reformar cosas, no se quieren sentar a discutir los partidos, a pelearse, pero indirectamente se terminan metiendo cosas por la ventana. ¿Cómo funciona? No es que no lo están pensando ni se están dando cuenta, porque al sentarse a pensar en el diseño se dan cuenta de que tienen que reformar cosas. Ya sé, no es una pregunta, pero... Sí, va a responder la no pregunta. Más en primera persona cuando tocaba... Acabo de hablar bastante, pero es así, sí. Como decía Facu, aparecía también en lo de Caro, hay grandes centros neurálgicos que no se quieren poner en discusión porque es complicado, por ejemplo, modificar la ley de partidos, son temas muy sensibles, y de repente aparece esto que parecía, para la mayoría era simplemente, bueno, cambiar el papelito, y después cuando tenemos un régimen electoral con cierta complejidad, todos lo tienen, el nuestro tiene sus especificidades, la simultaneidad es una de ellas, las PASO es otra de ellas. Bueno, nadie quiere poner en discusión las PASO, bueno, tenés una elección rarísima, única en el mundo, donde cada individuo puede participar de 7 primarias a la vez, votando en diferentes agrupaciones en la misma elección. Y bueno, es muy difícil poner eso en un instrumento de votación. La boleta partidaria, ponés un montón de boletas en el cuarto oscuro, como decía Caro. Pero efectivamente no hay manera de que esto no tenga un impacto, por lo menos en la parte de las PASO, ¿no? Como, ahora,
finalmente puede ser una discusión medio forzada, como suele ocurrir en las reformas. De repente aparece una discusión forzada. Bueno, ¿qué hacemos? Hoy tenemos un montón de posibilidad de adhesiones adentro de las... Cortamos las colectoras, que también, de repente, las colectoras nunca se discutieron, un día aparecieron, se empezaron a usar, nunca se reguló, se basó en como un vacío legal, se empezaron a usar y fue una práctica muy importante en la política argentina. Fue la forma de constituir alianzas en determinadas elecciones, como en 2007 fue muy importante en algunas provincias, y nunca nadie lo había discutido, se hizo. En 2011 medio se reguló con un decreto, y después en 2019 se prohibió con un decreto también, lo que está más o menos ahí, medio flojo de papeles. Entonces, bueno, pero se reformó un decreto previo. Y sí, pero pasan esas cosas, sí. Ahora aparece esto de las adhesiones dentro de las PASO, hoy en día se pueden hacer de todo tipo cruzadas, y con la boleta única de papel ya se ve que de todo tipo cruzadas no se pueden hacer. Y aparecen en el dictamen cosas contradictorias, como que cada agrupación puede tener el mismo tamaño en la boleta, pero puede haber cantidades muy distintas de listas. Entonces alguien se dio cuenta y de ayer a hoy sacaron que tiene que tener el mismo tamaño cada agrupación. Claro. Sí, el mismo tamaño de la agrupación hoy ya no estaba. Pero sí aparece que no se puede repetir, y la verdad que si se pudiera repetir en una boleta ya perdería un poco la esencia de la boleta única papel, pero si no se puede repetir, ¿cómo haces con las adhesiones? Limitás claramente las adhesiones. Bueno, sí, es lo que vos decís. Y creo que va a haber lo que sí pensaba, yo no colaboro con ningún legislador, nada, simplemente pensaba, si van a reformar esto, tienen, y bueno, creo que insistiendo también, tienen que ponerse a pensar realmente los distintos puntos, ¿no?, de lo que va a afectar. No es cambiar un papelito por otra forma de papelito. Y yo creo que vale la pena, y que no es que haga un costo terrible, no, finalmente hay cosas mucho más importantes en el régimen electoral y de partidos, pero bueno, hay que pensarlo bien y hacerlo bien, porque todo tiene consecuencias. Yo no sabía que habían ahora dejado libertad de acción para que el tamaño se vaya acoplando a la cantidad de listas. ¿Salió así? Bueno, eso era algo que iba a decir que salió bueno el dictamen, pero claramente ya no. Yo creo que la discusión y esto más de realidad política está completamente partidizada, y eso es el problema para este tipo de cosas. Y eso se notó en las discusiones en comisión. De hecho, probablemente le estamos pidiendo un caballo y va a terminar saliendo un camello. ¿Y por qué digo que está partidizada? Hoy a la mañana tuve una conversación respecto de por qué sacaron el instrumento de lista completa. Entonces hubo una discusión en torno a si meter el de lista completa o no lista completa, asumiendo la cuestión del diseño, ¿no? Ya charlando en cuestiones de diseño. Entonces las discusiones pasaron a ser, si vos tenés competencia en una categoría, tenés que poner obviamente en el espacio de la boleta única los espacios para cada una de las listas. ¿Qué haces con las categorías que tienen lista de unidad? Los repetís, ubicás todo el espacio, ¿no? Gráficamente la fórmula de unidad. Entonces, si vos ponés el casillero de lista completa y tenés en uno competencia interna y los otros dos lista de unidad, puede llegar a generar confusión. Este fue el razonamiento. Puede llegar a generar confusión en el electorado, y si marca lista completa, pero en una categoría de competencia, estás anulando el voto para esa lista, porque estás diciendo que votás a las dos listas cuando en realidad tenés que elegir a una. Entonces se saca el casillero de lista completa, ¿por qué? Porque se eligió el diseño se cubre toda la franja completa y no se repiten las candidaturas que son lista de unidad para que esté, o sea, no se va por el modelo Mendoza. Si se ponía el casillero de lista completa, entonces tenías que tener ese diseño, no repitiéndolo, pero como no se puso, se saca. Ahora, ¿a qué viene la anécdota esta? Había una discusión sobre si ponerlo o no ponerlo, porque ponerlo podía alentar el voto nulo, pero sacarlo te puede alentar el voto en blanco. Y esta fue una discusión para sacar el dictamen, cuando en realidad en las discusiones en comisión
quienes planteamos reservas respecto, como vos mencionabas recién, el ruso que planteaba reservas por el diseño de la boleta, y otros que planteamos ciertas reservas por el efecto que podía tener la boleta única, la respuesta de quienes promovían la boleta única en términos políticos era: no podemos atribuirle comportamientos al electorado sin saber cómo se van a comportar, y no podemos pensar esto antemano para decir que la discusión no puede hacerse de esta manera. Pero después, en las discusiones de asesores, se generan diseños y propuestas en el dictamen, asumiendo comportamientos del electorado y decidiendo si vamos a no fomentar, pero sino correr el riesgo de que haya comportamientos electorales no esperados y evaluar más o menos si va a haber voto nulo o voto en blanco. Entonces, ¿por qué digo está partidizada? Porque en las discusiones en comisión aparece una desestimación de ese argumento y después, a la hora de llegar a un dictamen de comisión, ese mismo argumento que fue desestimado fue incorporado. Entonces, esto es algo bastante propio de las reformas políticas, y sobre todo cuando se piensa simplemente en una cuestión de un elemento y no se piensan en el resto. Por eso, espacios de discusión como está generando la universidad, me parece que son muy, muy positivos, ¿no? Para poner blanco sobre negro. Este problema de la boleta completa, ¿no? Y el problema que mostró Gerardo del diseño, no se puede evitar, porque si lo quieren evitar, tienen que ir al modelo santafesino, o del resto de Latinoamérica. Pero no lo quieren hacer porque no quieren perder el efecto arrastre. Entonces, perdón. Ana, ¿tienes que preguntar? No, ¿Quieres usar el micrófono? Te escucha el público de streaming. Sí, no sé, yo me atrevería a decir que desde mi punto de vista, de algún modo, esta discusión está mal planteada, ¿sí? Yo creo que uno de los temas centrales es, digamos, tener una perspectiva normativa, ¿sí? Acerca de qué es lo que queremos para el elector, y que el centro sea el elector, ¿no? Y luego tengamos en cuenta también la información, digamos, de la realidad, que tiene que ver con, bueno, cuáles son las prácticas electorales que tenemos con el sistema actual, ¿no? Y que en función de eso uno tendría que estar adecuando a la propuesta. Yo estoy a favor de la boleta única, pero digamos, estar a favor de la boleta única, digamos, implica, es una discusión sumamente amplia, ¿no? Porque efectivamente modificar el instrumento modifica las prácticas. Pero tener las prácticas claras, cuáles son, es muy importante para saber, bueno, hasta dónde podemos ir, digamos, dónde podemos llegar en consenso sobre este instrumento. Entonces, para mí, digamos, me gustaría, digamos, ver un poco cambiado, ¿sí? En dónde colocamos el acento de la discusión. ¿Por qué estamos discutiendo la boleta única? ¿Qué es lo que queremos para el elector? Si ustedes me preguntan, yo lo que quiero para el elector es que tenga opciones claras, ¿sí? Y que las prácticas sean transparentes. El sistema de boleta partidaria no me lo asegura. Entonces veamos si la boleta única efectivamente sí lo puede asegurar. Pero el fenómeno es sumamente complejo justamente porque tenemos todo ese conjunto de prácticas que han generado poder, lo que decía Gerardo, ¿no? Hay un poder territorial ahí, digamos que, pero eso me parece importante subrayarlo, digamos, no omitirlo. ¿Sí? Bueno, eso, gracias. No sé si hay una pregunta por allá. Sí, yo tengo una duda. Acá mencionaron mencionaron el tema de que no se puede votar boleta, o es muy complicado votar boleta, el tema fraude. ¿Pero hay otra razón por la que deberíamos dejar la boleta partidaria? O sea, ¿cuáles son los aspectos negativos de la boleta partidaria para que pensemos en una boleta única? Papel. Es un trabajo para el CIPEC. Bueno, desde CIPEC decimos, ya que es un trabajo para CIPEC, el cambio en el instrumento de votación, el centro del debate es una cuestión de acceso equitativo a la oferta y de equidad en la competencia. Y esto tiene que ver con una característica, la boleta única tiene una característica que toda la oferta está concentrada en un único lugar. Y eso tiene que ver más con la experiencia, con la claridad de la que hablaba Ana, o con la experiencia de votar de la que hablaba yo anteriormente, ¿no? De la facilidad de cómo uno traduce una preferencia en un voto. Pero otra condición que tiene este instrumento, que es diferente a lo que hace a las prácticas actuales. La práctica actual dice que las boletas, el Estado subsidia, le da
dinero a los partidos políticos se encargan de imprimir las boletas cada uno, de diseñarlas, obviamente que son aprobadas ciertos parámetros por la justicia, y después el Estado ayuda, los partidos distribuyen junto con el Estado esas boletas, pero sobre todo se tienen que encargar de que en el día de la elección esas boletas estén disponibles, esto que contaba Gerardo, ¿no? Falta, ¿cómo? Claro, los votantes de Zamora, digamos, esto que, digamos, con la boleta única, esto que contaba Gerardo, todos los votantes de Zamora esperen acá, no pasaría. Entonces, un poco, digamos, hay muchos más beneficios, pero creo que el beneficio más importante es que te garantiza que como votante vos vayas al centro de votación y la autoridad de mesa te dé el instrumento que es oficial, digamos, que no fue repartido anteriormente para hacer campaña, y vos vas a poder tener la oferta uniforme y consistente a través de todos los distritos en los 104.000 mesas de votación en todo el país. Hay otros beneficios, que ese es un trabajo para Jerry. No, digamos, hay como un ABC, es bueno repetirlo, yo decía, quizás no lo mencionamos mucho en esta reunión porque estamos un poco ya cansados y bueno, los que estamos en esto pensamos que ya es sabido. La verdad es que en casi todo el mundo democrático hubo algún momento donde de hacer los propios partidos, llevar sus papeles o que la gente lleve el papelito escrito, dijeron, bueno, no, digamos, tiene que haber una autoridad estatal que defina un instrumento de votación que esté disponible para todos los ciudadanos. Y eso fue pasando desde mediados del siglo XIX en Australia, por eso dice vuelta australiana, fines del siglo XIX en la mayor parte de los estados de Estados Unidos, y a lo largo del siglo XX casi todos los países de América Latina fueron haciendo ese pasaje que se ve en forma unívoca como un pasaje progresivo, un pasaje de progreso, digamos, de una forma a otra, y nunca nadie volvió a decir, no, sería mejor que cada partido haga su boleta. Es como que es raro, digamos, sería difícil de explicar algún beneficio de eso. Ahora, nosotros tenemos esta discusión particular porque esa boleta partidaria está asociada a todas estas prácticas que tenemos que discutir, cuáles de ellas nos parece razonable mantener y cuáles sacar, pero en principio me parece bastante autoevidente que el hecho de que la autoridad estatal garantice que esté la oferta electoral en un único instrumento de votación, bueno, subsana una cantidad de potenciales problemas que genera la situación en la cual cada participante tiene que procurar primero la impresión, la distribución, la reposición de las boletas. En concreto, en las prácticas cotidianas, pero bueno, acá de nuevo, sin demasiados elementos de datos, sino simplemente lo anecdótico, pero el otro día hablaba con una persona que observa empíricamente, realmente. Decía, bueno, en la primaria de Rosario se reafanaron las boletas entre diferentes listas internas del PJ, digamos, y eso, pero todo el tiempo pasa. Después puede no tener mucho impacto y finalmente la mayor parte de la gente, o casi toda la gente, encuentra la boleta. Pero las prácticas, primero desde la impresión de boletas y los negocios asociados a la impresión de millones y millones de boletas en los pocos días previos a la elección, las imprentas, la impresión de boletas apócrifas, hay una serie de prácticas vinculadas con en la medida en que vos podés imprimir la boleta de cada partido, hay un montón de mini prácticas espurias asociadas a eso, ¿no? Que simplemente se subsanan con un instrumento de votación oficial. ¿Tienen gran impacto? Seguramente no. Digamos, ¿definen una elección presidencial? No, casi con certeza no. Pero es difícil encontrar la justificación, digamos, a todas esas mini cuestiones. Imprimieron boletas truchas de tal candidato en tal municipio y las repartieron para después pedir la anulación. Es un clásico, pasa en todas las elecciones. ¿Es relevante en términos cuantitativos? No, seguramente no.
a tal le faltaron boletas, al final tuvieron que conseguir reponerlas. Sobre todo ahora en las primarias se esconden, se ocultan, entra una, oculta la boleta del rival, al final, bueno, después aparecen. No hay un justificativo para que eso ocurra. Y por eso yo reitero, digamos, son los políticos a los que nosotros le vamos a contar lo bueno o lo malo de esto, los que conocen lo que es la distribución de boletas, como el recorte a veces al revés, lo contaba Ana María en el Congreso el otro día. En 2009 los intendentes, todos los que viven con Urbano conocen, los intendentes recortan las boletas y arman su boleta uniéndola a los distintos candidatos. Eso en el mejor de los casos, porque podría ser hasta visto como una sana práctica, ¿no? Arman distintas boletas despegando o pegándose con quien consideran que los vecinos en cada sector prefieren votar. Hay un montón de prácticas que están vinculadas a la boleta partidaria tal como la tenemos, que son bastante exóticas en el derecho, en las prácticas electorales comparadas, que no nos distinguen en el mejor sentido y que no parecen tener una justificación. Recién mencionaban, creo que vos, Gerardo. No, vi la hora nada más. Perdón, estoy por otro lado. De ver la boleta partidaria como instrumento de poder de los gobernadores. Pues no puede haber ciertos casos en que la boleta única le facilite la vida a algunos. Son casos en provincias que ya desdoblan y que cuando surgen se eligen cargos nacionales tienen que pelear con boleta corta versus los partidos más nacionalizados. ¿No hay ahí un incentivo a la desnacionalización? Se dijo mucho, y se dice, o lo veo a veces en redes, que la boleta única justamente va a incentivar el desdoblamiento. Relativo, o sea, completamente relativo a un montón de otras variables intervinientes. O sea, hoy casi todos los gobernadores están desdoblando todo el tiempo. No sé qué más. Yo diría al contrario, teniendo dos boletas, quizá dicen, bueno, ahorro costos, hago el mismo día, total lo tengo en una boleta separada. O no sé, digo, pero que va a fomentar el desdoblamiento cuando hoy, en promedio, más o menos 20, 21 de los 24 gobernadores están desdoblando, y es lo que se avisora para el año próximo. Diría más, digamos, la posibilidad de, ahora se incluyó en el dictamen como las dos opciones que en la práctica ocurren, pero se les da ahora en marco legal, la simultaneidad y la concurrencia. La simultaneidad usando el mismo instrumento de votación, la concurrencia usando el instrumento de votación que tiene la propia provincia de por sí. Creo que es difícil pensar que va a incentivar más el desdoblamiento. Creo que está bien lo de la boleta corta. Si fuera todo en una única plancha, podría ser que para el de la boleta corta sea perjudicial, porque hoy en día la boleta corta quizá se puede repartir y hacer una campaña con eso. Quizá si lo tenés todo en una única plancha sería más difícil, pero separando en las dos boletas me parece que sí, es una buena herramienta, y en ese sentido puede ser. Pensemos, no sé, típicamente el Movimiento Popular Neuquino, que puede ir con un partido provincial, le puede convenir en ese sentido. Ellos obviamente no tienen problema de reponer las boletas y de controlar, pero y tampoco tienen mucho problema en los armados de las boletas, pero sí, son todas especulaciones en principio, pero esa me parece razonable. De organizar sus propias elecciones, eso también, no sé si, bueno, alguna vez escuché la provincia de Buenos Aires, digo, que siempre va concurrente, simultánea, digamos, que por sí misma no tienen los recursos ni la capacidad de organizar una elección independiente, y eso, digo, hay una multiplicidad también de variables, que eso son incentivo de desdoblar o no. No, decir algo. No, yo creo que hoy es la boleta partidaria, en el sentido inverso de lo que decías vos, es la boleta partidaria lo que está en gran medida fomentando el desdoblamiento. Porque así como los gobernadores pueden querer ir pegados a un candidato presidencial, lo que últimamente ocurre es que quieren ir despegados de un candidato presidencial.
Y con la boleta partidaria eso se les hace más difícil. Tienen que ir, como decía vos, con la famosa lista corta. Entonces, quizá que al contrario, podría pensarse que una boleta única separada, al contrario, favorece la unificación. No creo que mucho, pero bueno, quizá mejor, digamos, en iguales condiciones, sí, mejor. ¿A qué hora nos vamos a quedar? Estamos pidiendo para nada. Yo tenía una pregunta para Están hablando. para ver si entendí bien el argumento contra el mito del fiscal. Lo que más que o sea, es, ok, si el partido político tiene los firmantes para su creación, también podríamos presuponer que tiene los fiscales necesarios. Ahí es así. Es así. Por eso, Perdón, eso supongo yo, después no pasa, pero... No, obvio, por ahí lo que yo pienso es, no es mucho más alto el costo de fiscalizar que de poner una firma para la creación del partido, como que ese supuesto de igualdad de costo a la hora de hacerlo no me cierra tanto. Y por otro lado, respecto a la idea de bueno, no hay evidencia de datos del mal funcionamiento, si se quiere, de la boleta partidaria. La realidad es que creo que, como dijo Gerardo, muchas de las prácticas que se utilizan son prácticas informales o medio clandestinas, que es muy difícil de cuantificarlo, encontrarlas. Todo como cuando se quiere cuantificar la corrupción. Y es difícil, son medias clandestinas, informales. ¿Cómo sacamos datos de eso? Me parece que es difícil encarar la comprobación del mal funcionamiento de un instrumento cuando la crítica es hacia mecanismos informales. Esa es una pregunta, y la otra la hago rápida, que es como para el otro lado, y la idea de estar a favor de la boleta única. No escuché que se hablara, tal vez sí, de cuál es el costo en términos de reconversión del know-how, digamos, de parte de los electores, a la hora de aprender a usar la boleta única. No sé, es como que yo pienso, recién lo estábamos viendo nosotros en distintos diseños, y era como que todos intentamos recién entender, y medio que nos dedicamos a esto, o por lo menos nos interesa. Okay, ¿no hay ahí un costo grande? ¿Hay algún tipo de estudio sobre cuál es el costo de reconversión hacia el electorado de entender cómo usarlo? Por esto que decía Gerardo, de que, bueno, de que primero pusieron en la cara del gobernador y había gente que hubo un montón de votos en blanco. Ok, es como que hay alguna manera de pensar en esa ventaja. Esas son las dos preguntas. Respecto, sí, lo de convertir firmas en militantes, sí, claro que implica un mayor esfuerzo. Pero entonces están consiguiendo firmas de manera muy fácil. Entonces la discusión pasa por qué tan fácil es conseguir esas firmas, y si tal vez los requisitos no son laxos, o tal vez quiénes están firmando, por qué están firmando, qué firmas se consiguen, dónde están. Por el conseguir 50.000 personas conseguís en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Chao, fin de la discusión. Pero andá a fiscalizar a Chacabuco, o a Lincoln, o a algún lugar más chiquito, Guaminí, Carlos Tejedor. Entonces, sí, obviamente. Entonces, traje el argumento de los fiscales justamente porque sí, es fácil conseguir eso, pero ahí ya estás consiguiendo el Estado, te está pidiendo a vos que por lo menos tengas un fiscal por mesa. En realidad, 1 y 30% de otro. Con lo cual, te está pidiendo que tengas uno y tengas un fiscal general encima. Exacto, exactamente. Por ahí venía mi punto. Entonces, me parece que queremos solucionar, de ahí del mito de los fiscales por la boleta única. Además, la boleta única necesita fiscales, y van a estar fiscales que van a estar reentrenados, porque ahora vas a tener que ir a pelear. No, mirá, la pata de la X salió del casillero, no votó el 1, no, termina siendo recurrido a la justicia. Y así vas a estar un rato, y eso tal vez es otra cosa que si el proyecto sale el año que viene, y por ahí tenemos un escrutinio provisorio más largo. Ahora, también ahí vienen preguntas mucho más macro, ¿no? ¿Estamos dispuestos a aguantar una decisión de un escrutinio provisorio en una elección presidencial a la 1 de la mañana? ¿O vamos a tener a Majul, a Feynman, al Gato Silvestre, todos bombardeando la tele durante 4 horas y que te queda la cabeza así? Pero por eso son un montón de cuestiones para discutir. Y ahí es donde yo digo, bueno, entonces no solucionamos lo que queremos solucionar con la boleta única. En realidad hay un problema de fondo, o sea, no discutamos el instrumento de votación, discutamos las reglas de los partidos políticos, después sí tengamos una discusión sobre el instrumento de votación. Si la boleta única es algo que genera consenso político lo suficientemente fuerte y sólido para implementarse, entonces que se implemente, pero que se piense un poco más cuáles son las cosas, que estamos presentando la boleta única como una solución a problemas que en realidad vienen de un fondo, de un trasfondo mucho más profundo.
Respecto de las cuestiones de los estudios, ahora sí me parece que está dando el pie para que hables del trabajo de fraude, que CIPEC midió respecto del fraude y la falta de boletas, etcétera, con técnicas estadísticas, pero acá le doy el pie a mi compañera de panel. Voy a primero contestar otra pregunta y después voy a ir a la del fraude. Sobre el costo de aprendizaje, es una re buena pregunta, porque además tengo el dato, sobre todo eso. CIPEC acompañó la implementación de la boleta única en Santa Fe desde 2011 y estuvo midiendo a través de encuestas la experiencia de votar con boleta única, e incluso la experiencia de votar de dos maneras, porque en las elecciones intermedias se vota para los cargos provinciales, en Santa Fe se vota para los cargos provinciales en algunas elecciones con boleta única, y para los cargos nacionales con la boleta partidaria. Entonces el votante hace las dos cosas. Así que, bueno. Hay un estudio que recuerdo, de 2015, porque es el que estuvimos, con el que estuvimos trabajando últimamente, en donde se hace una encuesta a casi, no sé, 1.500, 2.000 votantes, y se les pregunta cómo fue la experiencia, y la experiencia en general es sumamente positiva. Ahora te voy a contar otra cosa. Digo, los datos dicen que 9 de cada 10 votantes les resultó recontra fácil y la experiencia fue buena, pero además, y el dato que a mí me parece más relevante, es el que el 61% más o menos de los encuestados dice que votar con la boleta única le resulta más fácil que votar con la boleta partidaria. Y solamente el 5.5% de los que respondieron esa encuesta dicen que votar con la boleta partidaria es más fácil. Después de solamente 2 elecciones, porque votaron en 2011 y en 2013 con la boleta única. Así que hay un costo, ¿va a haber aprendizaje? Sí, por supuesto. Va a haber también aprendizaje, y debe haberlo de parte de las autoridades de mesa, los partidos, eso va a existir, pero tenemos evidencia de que sucedió, y además lo que digo siempre, porque como alguna vez alguien me dijo, soy la talibana de la experiencia de votar, no hay que subestimar a los votantes, y esa es la lección que les dejo hoy. Los y las votantes sabemos qué hacer, no nos volvemos locos porque nos cambian el instrumento de votación. En Estados Unidos cambian el instrumento de votación de una elección a la otra múltiples veces, y nadie se vuelve loco, digamos. Sobre el trabajo que mencionas, Pacu, es un trabajo que se hizo en 2015 en el conurbano bonaerense, una encuesta que se hizo, y se hacen 2 preguntas. Una de las preguntas, que estoy recordando un poco de memoria porque no lo revisé, pero es cuáles son los problemas, o cuál es el problema más recurrente que enfrentó el votante al momento de emitir su voto, y aparece, digamos, esto es perceptual, ¿no? La percepción de que el problema que aparece de manera más recurrente es la falta de boletas. Como perceptual, ¿está bien? Es lo que se les pregunta. Y después se les pregunta, que es el dato que traía Paco, se les pregunta si pudieron votar por la opción que querían, y la mayoría, no me acuerdo qué porcentaje era, pero 90%, 80%, dice que sí, digamos, que la encontró. Ahora, lo que, digo, estas prácticas que tal vez son anecdóticas, y para aclarar, desde CIPEC, nosotros siempre nos paramos desde la idea de que las elecciones funcionan, son limpias, no hay fraude. El argumento del fraude, digo, cuando se habla de fraude nosotros corremos, porque la verdad que si ese fuese el problema y nosotros estamos discutiendo la boleta única, estamos como bastante equivocados. Entonces, digo, ahí creo que estamos de un buen nivel, digo, poniendo en la mesa esta discusión. No hay fraude, las elecciones son limpias, lo hemos hecho con análisis forense, no hay sesgos. Pero estas prácticas ocurren.
Digo, y el acceso al sufragio, que era lo que yo le respondía a él antes, digo, es un derecho. Digo, el derecho a elegir tiene que estar garantizado. No puede haber gente que no tiene acceso o que tiene un acceso desigual a ese instrumento de votación. Entonces, de ahí me parece que la bondad de este pasaje, ¿no?, de la centralización del instrumento en el Estado. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes. No, le quería preguntar a Facundo porque mostraba Carolina el caso de Salta y mostraba que cuando hay boleta única es más propenso a la gente a partir su voto y votar distintos partidos en las diferentes categorías. Claramente podemos coincidir en que no es que la gente va más predispuesta por el tipo de boleta, sino que se le facilita por la dificultad que es cortar boleta. Entonces yo pregunto, porque vos abrías la presentación planteando que creías que no era necesario un cambio mientras no existe un problema, pero que la gente no termine de plantear su voto de la forma que quiere. ¿No es en sí mismo un problema que se da? Y que sumado a eso, como después planteaba Gerardo, es un cambio que se está dando en toda la región y en ningún lugar están dando marcha atrás. Entonces no es un cambio que habría que dar dispuestos a asumir, a resolver si se quiere, o facilitar la resolución de un problema. Sí, el tema es plantear si por ahí la mayor propensión a que la boleta partidaria pueda generar gobiernos unificados, o eso en sí el gobierno unificado es un problema. O sea, acá estamos teniendo una discusión sobre si la boleta alienta mayor voto dividido o mayor sinceridad en la voluntad del votante, de los electores, o otro tipo de instrumento que en realidad condiciona un poco más eso y tiende a facilitar mayor gobernabilidad. Eso lo vamos a poder saber cuando implementemos boleta única papel a nivel nacional y comparemos con la última elección inmediata anterior, dadas las mismas condiciones, ¿no? Que se elija presidente, entonces comparás con la del presidente, que sea la legislativa, entonces comparás solo con la legislativa. Solamente ahí lo vamos a saber. Ahora, eso no necesariamente plantea que el sistema de boleta partidaria limite la efectiva voluntad de los electores, porque siempre está la posibilidad de cortar boleta. Que el corte de boleta no se genere, no necesariamente es consecuencia del sistema de boleta. O sea, asumimos que hay poco corte de boleta porque lo vemos en el comportamiento, pero tampoco tenemos un estudio sistemático que diga y que llegue a la conclusión de no corto boleta porque el sistema de boleta partidaria no me alienta a hacerlo. Yo lo digo, he cortado, yo voto en Vicente López porque me gusta votar 6 categorías, no voto en Ciudad de Buenos Aires, no me gusta. Entonces no me gusta votar 2 y cada tanto comuneros. Me embola. Entonces todos los domingos tenemos elecciones, nos levantamos, primero a votar Lara, el colegio está cerca de casa, después cargamos a las chicas en la camioneta, vamos, voto yo en Vicente López y después nos vamos a comer un asado con mi familia. Y la última elección presidencial, Camila entró conmigo al cuarto oscuro y salió asombrada del collage que había hecho. Absolutamente. O sea, y bueno, yo fui y corté boleta. ¿Eso significa que el comportamiento electoral de la mayoría sigue lo que yo hago? No, para nada. Digo, tuve la decisión de hacerlo, fui y lo hice. ¿El sistema me desincentivó para hacerlo? No, de hecho, si hubieras visto el collage, te hubieras visto que había una decisión informada sobre qué quería votar. El sistema habilita que pase eso. Después, ¿por qué no pasa eso? Eso no lo sabemos. Sí, por el estudio que están haciendo Santi con Caro, se puede llegar a algunas conclusiones respecto del voto, pero no tenemos ese estudio para el sistema de boleta partidaria. Lo único que sabemos es que la propensión a cortar boleta mucho. Después está la discusión más filosófica sobre, bueno, primamos un sistema que garantiza una representación más sincera o sistemas que habilitan más la gobernabilidad. Y hay discusiones más filosóficas en donde qué tipo de sistema electoral privilegia uno o privilegia el otro, y eso también está muy atado a la coyuntura política. En 2001 nadie quería gobernabilidad en Argentina, todos querían representación y después prender fuego el Congreso. O sea, después que los elegís vas y los prendés fuego, con todos adentro. Pero después, 4 años después, todos estaban cansados de la representación y todos pedían gobernabilidad. Entonces, ahí también dependen mucho estas discusiones en los contextos en los que se dan, ¿no? Estamos para cerrar, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por haber venido, a los que están online también, gracias a Gerardo por
su tiempo y por la muy buena discusión que Entonces,